Hello, hello mis amores, bienvenidos a Deconstrúyete con Oveja Diferente. Gracias por estar aquí. Yo sé que estuve perdida, pero miren, creo que va a valer la pena. Volví y primera vez estando en este formato de video. Bienvenidos al episodio número 43, que como ven, vamos a hablar del autosabotaje. Hoy con este proceso de retomar el podcast y de lograr grabarlo en video, vengo con mi ejemplo de lo que me costó y todas las excusas que me puse, que lo único que me llevaron fue a posponer mis metas, a posponer lo que yo quería hacer, a posponer mi proyecto, porque miren, si hay algo que yo les puedo decir es que el podcast no es un proyecto que yo veo a corto plazo, sino que realmente lo veo muy a largo plazo en Oveja Diferente. Y quizás sí por afuera se puede ver quizás como algo que yo olvidé, pero al contrario. Entonces, bueno, nada, voy a comenzar a contarles toda la cantidad de excusas que me puse para estar aquí hoy con ustedes. Y la primera, que era lo que más miedo, pena, incertidumbre me daba, era el tema de tener un script, ¿no? Yo siempre mis episodios los escribo. Siempre, mis amores, yo escribo mis episodios. De los 43, yo le puedo decir que solamente 8 me salieron de tipo escupir en el micrófono lo que tengo en mente. En orden, sin orden, y ustedes ni se enteraron. Pero era así, me salía súper fluido. Pero a ver, no todos los episodios son así. Y mi primer miedo era, pero ¿cómo yo voy a tener un script? Voy a grabar, voy a ver a la cámara, voy a hablar. ¿Cómo lo voy a hacer? Y se va a ver horrible. O sea, la gente, ¿qué va a pensar la gente? ¿Cómo se va a ver eso? Y bueno, la verdad, yo sí consumo podcast en video. Sobre todo cuando estoy desayunando, preparando el desayuno. Pongo mis podcasts en video y comencé a darme cuenta que personas como Mel Robbins, por ejemplo, tiene su iPad al frente con sus notas. Obviamente en una conversación es mucho más fácil, ¿no? Porque, bueno, ves los puntos y ya la conversación fluye. En este caso es distinto, más excusas, ¿verdad? Pero yo decía, ay, la gente tiene su iPad, Fátima, o sea, ¿qué tanto? Tú tienes tu script, tú lees tu script, vas hablando, vas comentando y ya no pasa nada. Eso no te hace menos merecedora de tener un podcast en video, ¿no? Y de poder crecer lo que es tu plataforma. Pero ese fue uno de mis miedos. Y luego de que dije, bueno, ok, no importa, mi iPad, dije, quiero tener 2 sillas porque yo quiero traer invitados al podcast. Ok, entonces era tener 2 sillas, obviamente iba a ser en la oficina o Oveja Diferente, tener una buena iluminación, tener las bases para los micrófonos, quizás otro micrófono, ¿verdad? O un micrófono conectado directamente a la cámara. Miren, no, o sea, mi lista de Amazon iba, mis amores, larguísima porque yo quería se me metió una productora de Netflix adentro con un budget de no una productora de Netflix y fue como que, Fátima, eso no va a funcionar. Y ahí yo me di cuenta que me estaba excusando, que me estaba saboteando y fue como que, no, Fátima, deja las excusas, o sea, usa lo que tienes en la casa. Entonces tenía una mesita, dije, bueno, ya tengo la base de mesa, entonces pongo el micrófono en esa mesita. Mis amores, tipo que ajusté todo. Estas lucecitas que ven atrás las ajusté a la altura de la otra mesa, entonces ya no las puedo despegar. De la otra mesa y sí compré una silla, pero fue lo único que se compró. Eran 2 sillas, para decir la verdad, pero venían juntas. Ay, mis amores, pare usted de contar. Eso pasó 3 meses, o sea, 3 meses desde junio. Hoy es 30 de agosto y desde junio pasó la mesa puesta aquí en este mismo lugar, con la silla y el micrófono arriba de la mesa. Y no grabé, obviamente, ni un solo episodio. Entonces, obviamente, mientras yo quería esto y yo paralizaba el proyecto, yo seguía viendo en redes sociales como la gente tenía sus podcasts en video súper producidos, ¿no? Y la iluminación y el setup y se ve como que o sea, se ven como separados de la cámara y todo esto que lo único que eran, o sea, yo lo veía y yo decía, Fátima, esta gente tiene esto, pero mis amores, hay una realidad y es que no podemos llegar
a los lugares, o sea, porque yo me estaba comparando con personas que tenían, ¿qué? ¿Cuántos? Ciento y algo episodios, 200 episodios. No nos podemos como ir al proceso. Esa gente para tener el setup que tiene ya pasó su proceso, ya hizo ensayo y error, ya vivió. Y no nos podemos comparar con alguien que los podemos tomar como ejemplo, ¿verdad? De su constancia, por ejemplo, pero no podemos querer hacer algo y comernos el proceso. Si me estás escuchando y esto te sirve, anótalo. Vas a tener que vivir el ensayo y el error. Vas a tener que vivirlo, no hay otra forma. El proceso se tiene que pasar. Entonces, yo terminé cayendo en este perfeccionismo, ¿no? Porque, a ver, es lógico pensar como que requiere, ¿no? Requiere más esfuerzo, requiere más tiempo de edición. Totalmente sí es así. Y es lógico, ¿no? Eh, y también es lógico pensar que de repente para aprovechar el tiempo tenía que ya tener varios scripts y me voy a producir, ya estar, grabar y ya tenerlos ahí solo listos para montar. Pero cuando lo piensas bien, esa lista de razones era solamente mi mente creando obstáculos para evitar esta incomodidad de mostrarme imperfecta, de mostrarme vulnerable, ¿no? En el sentido de que no se ve como los demás, pero hay algo que sí lo hace valioso y que es mío, ¿no? Pero en ese momento yo no lo veía así, ¿no? No era una silla, no era una luz, no era eso lo que faltaba, era que realmente tenía miedo a volver, tenía miedo a ocupar más mi zona, ¿verdad? Y tenía miedo quizás a no sentirme suficiente para sostenerlo. Entonces terminaba saboteándome y aquí es donde voy. Detrás del autosaboteo lo que hay es un miedo. Detrás del autosaboteo hay miedo. Es como cuando me van a escuchar mucho hablar de esto, de ser nuestra propia montaña. La gente no está en nuestra contra, solo a veces somos nosotros los que estamos en nuestra contra. Porque era mucho más fácil decir que me faltaba una luz, una silla o una base del micrófono a decir que yo no me sentía capaz de poder sostener el podcast a largo plazo en video. Entonces, aquí voy, ¿no? Entonces, esta mesa, la silla y la mesa se quedaron puestas 3 meses aquí, mis amores. Pero bueno, Dios siempre va mostrando la luz al final del túnel. Y aunque sí es verdad que yo no estaba pasando una buena temporada, yo no estaba en mi peak, como se lo he dicho a muchas personas, que ya después les echaré ese cuento, que es bueno también. Había una realidad y era que yo me estaba saboteando. O sea, no estaba pasando por la mejor época, pero yo ponía otras excusas en vez de ver lo que en realidad estaba pasando, ¿no? Y bueno, Dios va mostrando esa lucecita al final del túnel. Yo les puedo decir que hoy es 30 de agosto y yo me estaba haciendo esta semana las uñas. Y mi manicurista como que, ay Fátima, ¿cuándo vas a volver con el podcast? Recuérdame que es donde lo puedo escuchar. Y yo, bueno, no, en Spotify, en Apple Podcast, en YouTube, pero en YouTube solamente es video, solamente es audio. Y ella como que, pero ¿por qué solamente audio? ¿Por qué no lo haces en video? Si tú grabas historias como si nada. Y yo como que, cónchale, y ahí yo saqué, mira, mi lista de excusas para decirle a ella cuáles eran las excusas reales de lo que estaba pasando. Y ella me dijo, Fátima, pero a ver, o sea, tú no eres una oveja diferente. ¿Por qué tú no te presentas ante el video en pijama, en suéter, con un café en la mano y ya? Y yo, debo admitirles que coqueteé con la idea. Me fui manejando a mi casa y hoy podemos darle gracias a Juni. Juni, espero que estés viendo esto, porque hoy estoy aquí gracias a ella. Y me encanta cómo Dios usa a las personas como instrumento, ¿no? Para manifestarse. Y de verdad yo sentí mucho como ese eh, Dios diciéndome, epa, tú no eres una vez diferente, ¿por qué lo quieres hacer como los demás? Y no quiere decir, mis amores, que el día de mañana yo tenga a alguien que me produzca el podcast, me lo edite, amén, en el nombre de Jesús, y que pueda tener invitados, pero hoy es esto, y si es algo que yo he aprendido en el devocional que tengo con las chicas, que también les debo esa historia de las cosas hermosas que han pasado en el devocional. Una vez una chica dijo que cuando nosotros no hacemos lo que Dios nos manda hacer, estamos siendo egoístas, le estamos prohibiendo a las otras personas al final nuestros dones, talentos y habilidades no son para nosotros, son para las personas. Y al tú no embrace them, o sea, al tú no hacerlos, no abrazarlos, no apropiarte de ellos, estás siendo egoísta con los demás de poder vivir eso que tú tienes para dar.
Y, y fue como eso, o sea, tú no eres una vez diferente, o sea, tú porque no tienes, por miedo a no poder sostenerlo, porque sientes que tienes que estar súper producida, no dejas que la gente escuche lo que tú tienes para decir. Y fue como, les juro que se me quedó grabado y dije, ok, lo único que hice fue comprar la base del micrófono porque el resto ya lo tenía. Las luces las tengo, yo creo contenido, no es como que es algo nuevo en mi vida. La cámara, es que muchachos, mis amores, a veces tenemos todo y no se trata de tener más para comenzar a hacer las cosas que tenemos que hacer. Muchas veces es que puedes hacer con lo que sí tienes, con lo que sí Dios te dio. Y allá lo que sí Dios te dio fue dones y talentos y habilidades que tú puedes ir desarrollando. Entonces, aquí voy. ¿Cuántas veces tú también te has detenido por lo que querías hacer? O sea, porque lo querías hacer perfecto. ¿Y cuántas ideas se te han quedado pegadas en la mente solo porque no se ven como deberían verse? Yo estaba parada en el perfeccionismo porque yo quería que el podcast se viera de una forma específica, ¿no? No que se viera mal, entre comillas. Quería que se viera de cierta forma, pero me estaba saltando el proceso. Entonces, la mayoría de las veces el autosabotaje no es flojera, tampoco es no estar organizado, no es falta de capacidad, es emocional. El autosaboteo termina siendo algo emocional y termina siendo la raíz, el miedo. Y cuando entendemos eso, en lugar de culparnos por no avanzar, podemos empezar a mirar lo que realmente está pasando adentro. Porque detrás del autosabotaje están estas capas que si las vamos viendo, ¿no? Yo les traje 4 hoy. Porque ustedes saben que a mí me gusta investigar, yo soy investigadora nata. Entonces quise ir un poquito más hondo. Yo pude identificar a mí que el perfeccionismo era lo que me estaba deteniendo, pero quizás hay cosas que te están deteniendo a ti que no estás pudiendo ver. Entonces, a ver, le traje 4. Una es el miedo disfrazado de lógica, que también era un poco, ¿no? Lo que me estaba pasando a mí, ¿no? Que mis excusas eran lógicas. Entonces, eh, el autosabotaje nace del miedo al fracaso, al éxito, al juicio, al rechazo, a no ser suficiente. Levanto la mano ahí de culpa en el no ser suficiente. Pero ese miedo no se presenta diciendo, epa, estoy aquí, soy el miedo y te vine a detener. No, se presenta con cosas lógicas, porque obviamente tu mente necesita razonamiento. Entonces, pueden ser cosas, frases como, mejor espero estar más preparada, ahorita no es el momento, es que todavía faltan cosas, necesito resolver esto antes. Y de aquí viene mucho el también, si vas a hacer las cosas bien, si vas a hacer las cosas, hazlas bien o no la hagas, ¿no? Yo soy una de las personas que dice eso, entonces claro, imagínense cómo uno va a salir hablando o con algo imperfecto si tú crees que las cosas se hacen bien o mejor no se hagan. Y realmente es que es cambiar la perspectiva que dentro de la imperfección también hay magia, también hay crecimiento. El crecimiento no es lineal ni el crecimiento es perfecto. Entonces realmente no se trata de hacer las cosas bien o no se hagan, sino de hacerlas, de una acción imperfecta. Las acciones imperfectas te van a llevar más lejos que hacerlo perfecto, porque si lo haces perfecto nunca lo vas a hacer. Es la realidad. Entonces, todo esto suena razonable, incluso suena inteligente en tu mente, pero en realidad lo que está pasando es que tu mente interpreta esto como una amenaza y lo que quiere es protegerte. El problema con el miedo, mis amores, es que no está mal tener miedo. De hecho, el miedo se usa como mecanismo de protección. El problema es cuando el miedo es el que domina. Y el miedo no viene de Dios. Dios quiere que tú avances, Dios quiere que tú lo hagas. Dios no espera que tú seas perfecto. De hecho, Él está clarísimo que no somos perfectos. Entonces, cuando el miedo te domina, es que está mal. Cuando el miedo te está avisando de algo, es que probablemente esto te va a llevar al siguiente nivel. Necesitas abarcar más zona, ¿no? Y no te sientes listo. Y eso está bien. Y de hecho, ser valiente se define en que avanzar incluso con el miedo, es agarrar el miedo de la mano y dar tus pasos. Eso es valentía. Entonces, el segundo punto, el primero fue
el miedo disfrazado de lógica. El segundo punto es la lealtad invisible a tus creencias antiguas, a tu yo del pasado o inclusive, me atrevo a decir, lealtades familiares, ¿no? Entonces, nos saboteamos por fidelidad a versiones antiguas de nosotros. Por ejemplo, si creciste creyendo que tener éxito te iba a alejar de tu familia, o que si te iba demasiado bien algo malo iba a pasar, o que solo te mereces lo justo, es muy probable que, incluso sin darte cuenta, te frenes antes de avanzar. Entonces, en el fondo hay algo en ti que sientes que si lo logras estás traicionando a algo o a alguien. Y si tú, en este caso, tú eres una persona que sientes que con lo que quieres hacer estás traicionando a alguien de tu familia o a tu sistema familiar, te quiero decir que lo que yo he descubierto en este tiempo es que la mejor manera que podemos ser para honrar a nuestra familia, honrar a nuestros padres, es construir nuestro propio camino. No es hacer las cosas como ellos lo hicieron. Si te gusta como ellos lo hicieron, bien. Pero si tú dentro de ti quieres elegir un camino diferente, la mejor forma de honrar a tu familia es continuar tu camino, construir tu camino, no quedándote siendo infeliz, es la realidad. Entonces, esta parte es una forma inconsciente de quedarte en el mismo lugar y honrar tu historia pasada, ¿no? Aunque esa historia ya no te haga bien. Entonces, es revisar como que estas lealtades invisibles que tenemos que podemos no darnos cuenta. La tercera es la incoherencia interna. Es como que cuando lo que tú haces y lo que tú crees de ti mismo no hay congruencia, ¿no? Dices que quieres avanzar, cumplir sueños, crecer, pero en el fondo sientes que no te lo mereces. Ahí aparece una incoherencia interna, entonces como que obviamente vas a hacer cosas para autosabotearte. El autosaboteo, mis amores, aparece cuando el inconsciente va a hacer que ustedes, o sea, no tomen la acción, ¿verdad? Para poder, si tú crees que tú no eres merecedora, tú vas a buscar ponerte en lugares en donde te confirmen que no eres merecedora, ¿no? Entonces, merecedora de cualquier área, la que ustedes elijan, se van a poner en situaciones que confirmen esa creencia, porque eso es lo que hace el autosaboteo. Entonces, porque avanzar en dirección a algo que no sientes posible se siente como una traición a tu identidad. Como si tu sistema emocional te dijera, eso no es para ti, y entonces, aunque tomes acción, aunque empieces, hay una parte de ti que se frena, que se retrae, que se sabotea para no ir más lejos. El último que les quiero hablar es el perfeccionismo como mecanismo de protección, que ese es en el que su servidor estaba. Y yo diría que es una de las más comunes o quizás una de las más fáciles de identificar, ¿no? Ese perfeccionismo que te paraliza, donde que te dice que si no te va a quedar perfecto, mejor ni lo comiences, ¿no? De la creencia que les hablaba hace rato de las cosas se hacen bien o no lo hacen, o mejor no lo hagan. Eso es una de las creencias que sí pueden deconstruir comenzandito, que sea esa. O sea, aplaudo a las personas de pie que tienen esa valentía de tomar acción imperfecta y no le importa cómo se ve. Yo estoy en el camino. La perfección es esa también que pone esos estándares imposibles, ¿no? Para no alcanzarlos. Porque si empiezo algo y no sale como me lo imaginé, voy a tener que ver mi propia humanidad, ¿no? Y ponerme vulnerable. Entonces, no sé si lo dije, pero al comienzo en mi situación, por ejemplo, era mucho más fácil pensar que me faltaba en la base del micrófono, una silla o una luz, a decir que quizás yo tenía miedo a no poder ser suficiente para sostenerlo a largo plazo, ¿no? Era más fácil ver esto que ver internamente. Y se los dice a alguien que ama el autoconocimiento, que ama aprender de estos temas. Y yo no juzgo a las personas que les da miedo ver adentro, porque de verdad que cuando uno comienza este proceso de crecimiento personal, es como que uno entra en un hoyo y comienza a sacar, y también te comienzas a enamorar de la persona que te vas convirtiendo, y quizás eso es lo que te da ganas de más, ¿no? De seguir viendo, yo lo llamo las patas cojas que tenemos, ¿no? Estas heridas que tenemos, que vamos poniéndole puntos, pero que no están totalmente sanadas, ¿no? Que siempre se van asomando en tu vida para tú ver si ya las tienes agarradas. Entonces,
lo más difícil del autosaboteo es que muchas veces se disfraza de cosas lógicas. Entonces hay que tener una capacidad de poder vernos, ¿no? Y si tú no tienes la capacidad de verte, que alguien afuera te las cache y que te las pueda decir y que tenga la confianza de decirte, epa, mosca, que no te estés autosaboteando, porque podemos llegar a ser nuestra propia montaña, mis amores. Y aquí les voy a dejar unos ejemplos, ¿no? De formas, ¿no? A veces abrimos el documento 1000 veces, escribimos la primera frase, o sea, porque no sabemos cómo empezar, no la escribimos. O abrimos un documento 1000 veces, lo corregimos, lo corregimos, lo corregimos y nunca está perfecto para ser enviado. O por ejemplo, grabas un video, pasas 3 horas editándolo y nunca lo subes porque no se ve como tú esperas que se vea. Queremos hacer journaling, pero bueno, yo veo que la gente hace journaling en la mañana con un café en la mano y que es su momento y es divino, pero el único espacio que yo tengo es la noche. Entonces, como no se ve como yo quiero, no lo hago y te limitas a vivir, o sea, prefieres quedarte en el cómo se ve, ¿no? O el cómo no se está viendo en vez de poder ver los beneficios a largo plazo que eso te va a traer, sea la actividad que sea, mis amores. Entonces, esa es una forma de autosaboteo. Soñamos con lanzar un proyecto, pero como aún no tenemos el logo, el nombre, el branding perfecto, lo seguimos dejando para después. Decimos que queremos compartir en redes, pero no lo hacemos porque sentimos que lo que tenemos que decir no es tan valioso como lo que ya está afuera. Y la realidad, bueno, eso ya es un tema de identidad que es un poquito más profundo. Y aunque todo parezca organización, termina siendo miedo. Y hasta que no lo nombres, hasta que no entiendas que es un autosaboteo y un miedo, se va a seguir llamando lógica. Y se va a seguir llamando qué cosas te faltan, ¿no? Y que quizás no estás listo. Pero cuando comenzamos a llamar las cosas por su nombre, cuando comenzamos a aceptarlo es el primer paso. O sea, identificarlo es el primer paso. El proceso de aceptación es literalmente, como dije, proceso. Pero cuando comenzamos a identificar, podemos, ¿sabes?, tener la valentía de ir y decir, ok, ¿por qué está pasando esto? Entonces, si vamos resumiendo, detrás del autosabotaje lo que hay es miedo, hay lealtades a creencias que ya no son tuyas, hay dudas de merecimiento, hay una vocecita que te pregunta si todavía eres capaz de sostener eso que tanto dices que quieres. Y eso es difícil. Y sí, duele verlo, pero también es profundamente liberador. En el momento que tú te das permiso de, epa, sí, esto es lo que me está pasando, ya comienzas a tomar acción. Y de esa forma dejas de ser tu propia montaña y vas a dejar de frenarte. Hay una frase en inglés que es progress over perfection. Siempre va a tener más importancia que avances a que lo hagas perfecto. Es como si quisiéramos sembrar una planta hoy, yo que soy experta en orquídeas, es como si quisiéramos sembrar una planta hoy y esperar que florezca hoy. Pero es que tiene que echar raíces. Y esas raíces, mis amores, es el progreso, ¿no? Es ese episodio grabado en pijama, es el capítulo donde solo te escucha tu amiga, es la versión de ti que no tiene todo resuelto, pero se atreve. Esa versión también vale. Esa versión también a su tiempo, mientras va echando raíces y va viviendo el proceso, termina floreciendo. Y tu proyecto no te necesita perfecto. Al contrario, necesita una versión de ti que se atreve. Necesita una versión de ti que esté presente. Entonces, tu proyecto no te necesita perfecta. Tu proyecto necesita presente y eso va a ser más que suficiente. Si esto te hizo clic, si resonaste con este episodio, te pido por favor que lo compartas. Si también te viste reflejada en lo que es el autosabotaje y que a veces sientes que eres tu propia montaña, mándame un DM, me gustaría conversar contigo. Porque esto es un proceso que parece ser solitario, pero no lo es. Somos muchas personas que podemos no sentirnos merecedoras en un momento, somos muchas personas que somos nuestra propia montaña y para eso estamos, para acompañarnos y decir, epa, no, lo que yo tengo que decir si es valioso, la forma en la que yo me muestro en el mundo también vale. Y nada, de verdad, gracias, 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 gracias por estar aquí. Te invito que esta semana
dejo una microacción a ese proyecto que tienes meses dándole vuelta en la cabeza, que lo hagas como puedas, aunque no sea perfecto, pero hazlo. Va a tener más valor y cada vez, cada día que pase te vas a ir demostrando que esas microacciones te van a llevar a creer en ti. Porque yo creo que en el proceso de dejar de ser nuestra propia montaña es demostrarnos que sí somos personas confiables, que sí somos personas que sabemos sostener procesos y que nuestra voz y nuestra acción también vale. Así que les abrazo. Gracias, gracias, gracias por llegar hasta aquí. Gracias por estar aquí. Se despide con mucho amor, Oveja Diferente.